Vale, pues Jorge, cuando quieras. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, lo que vamos a comentar esta tarde va sobre tres puntos principales. Uno es Asterix, es una centralita de voz IP de software libre. Otro sobre Arduino, es hardware libre. Y el otro es Internet de las Cosas, un concepto que está ahora naciendo y que yo pienso que tiene bastante por venir y que nos va a definir un poco el mundo futuro. Entonces, nada más. Vamos a empezar por qué es Asterix, cómo comenzó este desarrollo, dónde está actualmente, dónde se usa, cómo lo podemos usar, cómo se implanta. Arduino, bueno, estamos en un entorno donde muchos de nosotros conocemos Arduino, no hay mucho que explicar, pero bueno, aún así daremos un breve repaso sobre qué es la plataforma Arduino, qué podemos hacer con ella, por qué elegir Arduino. Y Internet de las Cosas, pues como comentaba antes, será un poco ver en qué punto estamos, dónde queremos en principio llegar, dónde se podría llegar y qué está haciendo un poco el resto de las personas y de las empresas con este concepto. Entonces, Asterix es una centralita en la que estamos todos acostumbrados, telefónica, basada en software libre, está hecho en software libre, da montones de funciones de centralitas de gama muy alta. El desarrollador inicial fue Mark Spencer y ahora es una gran comunidad con más de 400 personas colaborando para el desarrollo de este software. Básicamente, como centralita nos provee todas las funciones que nos puede proveer una centralita. Llamar, colgar, referir, retener, música en espera, buzón de voz, salas de reuniones, grabación de las conversaciones, susurros, call center, colas, distribución automática de llamadas y montones de funciones más. Eso, paquete base. Luego hay montones de gente desarrollando cosas adicionales para el Asterix que le dan todavía más potencia. Y luego un poco más adelante veremos de lo que es capaz de hacer dependiendo del hardware que le instalemos. Entonces, ¿por qué Asterix? Muy fácil. Hasta ahora estamos acostumbrados a las centralitas tradicionales, fabricantes digamos de toda la vida, Avaya, Nortel, Panasonic, Cisco, Alcatel, y ese paradigma, digamos, ha cambiado un poco, ya no es así, ya no. ¿Por qué? Porque ya no el mundo de la centralita, el mundo de la voz, ya no está separado del mundo de los datos. Ahora va todo en un conjunto. Cada vez hay más integración entre las aplicaciones informáticas y las aplicaciones de voz. Una es, por ejemplo, por el empleo de Internet, para la propagación de la voz, poder hacer llamadas internacionales o con personas que están fuera de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestro centro de estudio. El otro, por ejemplo, es dentro del mundo del CRM, de las gestiones de relación con los clientes, saber cuántas veces te ha llamado, cuántas veces la has llamado, desde el mero hecho simplemente saber cuánto te has gastado en teléfono, cuántas llamadas has hecho, cuántas llamadas te han hecho. Y entonces se requiere cada vez más esa integración entre el mundo del software y el mundo de la voz. Entonces, aparte de eso es porque Asterix es muy flexible, o sea, podemos adaptarlo prácticamente a cualquier cosa. De hecho, corre prácticamente, yo creo que en cualquier sistema operativo menos que empiezan por W. Entonces, corre en Linux, BSD, Linux, donde principalmente funciona todo es en Linux, es para que se desarrolla todo. Y nada más, vamos a ver un poco más eso. Con respecto al hardware, no tiene grandes requerimientos de hardware en sí. Como veis, con un Pentium normal y corriente, los que hoy en día se tirarían, soporta unas 3 llamadas simultáneas. Con un Pentium 4, que también a día de hoy sería un hardware prácticamente para desecho, soporta unas 790 llamadas simultáneas. Con un servidor de gama baja, de los que tenemos ahora mismo asequibles en el mercado, un servidor de gama baja es un doble núcleo con 2 GB de RAM,
permiten las 2000 llamadas simultáneas. Entonces, aquí el límite son el número de llamadas concurrentes, no el número de extensiones. Es un problema, por ejemplo, en las centralitas, lo que hablábamos antes, las centralitas tradicionales, donde tú tenías tus placas con tus puertos de voz. Entonces te llegabas y decías, pues tengo una placa para 16 extensiones analógicas y 16 extensiones digitales. Y si querías poner otra extensión más, pues tenías que poner otra placa si tu bastidor lo permitía. Si no, no había manera de poner más extensiones en esa centralita. Aquí es una red de datos, es un proceso, no hay más. O sea, el límite no lo pone la centralita en sí porque no tenga más slots disponibles dentro de ella. Lo pone el procesador, que es barato a día de hoy, y lo pone un poco la red, que prácticamente ahora mismo estamos todos casi en red de gigabyte. Entonces, y con anchos de banda crecientes en internet, antes teníamos 256K, luego 1 mega, 3 megas, 6 megas, 10 megas, y los afortunados que tienen fibra óptica en su hogar, pues hay entre 50, 100 megas, auténticas burradas. Entonces, imaginaros el número de conversaciones simultáneas que se pueden llegar a transmitir por un canal de esos. Ese es otro límite también de una centralita tradicional. Tú tienes tus conexiones hacia el mundo exterior, es decir, puedes tener 2 RDSIs, una RDSI, 6, un primario con 30 canales. Aquí tu límite es el ancho de banda que tengas disponible en caso de que te quieras conectar a un proveedor de voz IP. Eso te permite, por ejemplo, crecer dinámicamente. ¿Qué es esto? Pues imaginémonos una pequeña empresa y quiere hacer una campaña de captación de clientes. Entonces decide contratar a unas personas puntualmente y ponerles a hacer llamadas. No necesita contratar líneas de teléfono, simplemente llama a su proveedor de voz IP y le dice, oye, que en vez de poder hacer 2 llamadas simultáneas... ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? Un poco más alto. Sí. De acuerdo, intentaré. Vale. En vez de poder hacer 2 llamadas simultáneas, quiero poder hacer 8 llamadas simultáneas. Y queda activo en el momento, no hay que esperar a que venga un técnico, te conecte los cables, haya líneas disponibles en el sitio donde tú estés, o algo similar, o números disponibles, o que tu centralita tenga esas entradas para poder conectar esas líneas. Es tan sencillo como que tengas tu conexión a internet, que tenga suficiente ancho de banda. En el caso de tener suficiente ancho de banda, también se puede jugar con los códecs que empleas. Hay códecs de mayor calidad, consumen una media de los 64K, y códecs que a misma calidad, más o menos consumen los 32, y otros códecs de inferior calidad, pero que aproximadamente están entre 9 y 10K de consumo de ancho de banda. Entonces, ¿qué protocolos, por ejemplo, habla Asteris? Pues principalmente habla SIP, que es el protocolo que se está como implantando como estándar dentro del mundo de la voz IP. Principalmente por 2 motivos. Uno, porque es libre, o sea, está completamente todo especificado, su RFC, cualquiera lo puede aplicar, lo puede emplear, y porque es muy fácil de usar. Es una mezcla entre HTML y SMTP. Cuando ves una cabecera así, la entiendes perfectamente, no tienes que ser un gurú para entender que hay un from, un to, en caso de que puedas meter hasta un asunto, que se mostraría, por ejemplo, la pantalla del teléfono o el softphone que estamos empleando en el ordenador, y qué tipo de códec que estamos empleando en audio, pero todo esto en texto plano, a diferencia de otros protocolos como los que ponen aquí, donde todo va a nivel muy bajo nivel, todos son bytes. Si este byte está en estado alto y este está en estado bajo, estamos en tal codec. Si está esta condición, entonces estamos haciendo una llamada, si no estamos colgando una llamada. Aquí no, aquí todo lo ves pasar los mensajes en texto plano. Entonces, a la hora de desarrollarlo, a la hora de hacer una aplicación con él, es relativamente fácil implementarlo. No tienes que complicarte la vida y puedes tracear muy fácilmente tu código y ver si está cumpliendo el estándar o no y qué está pasando en el caso de que falle. IAX, como lo que dicen las siglas, es Inter-Asteris Exchange. Entonces, esto surgió porque Mark Spencer se dio cuenta de un problema que tienen casi todos los códecs, casi todos los protocolos de voz, y es el nateo. Un problema que tenemos a día de hoy, hasta que entre IPv6 ya del todo, es que no hay suficientes direcciones IP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen normalmente los proveedores es darnos una sola dirección IP por ubicación. Para un centro de estudios, para una empresa, para una casa. Y detrás de esa IP cuelgan todos los dispositivos que hay en la casa, que cada vez son más. Desde la televisión conectada a internet, nuestra consola de videojuegos, nuestro ordenador, nuestro disco duro, que podemos hacer desde internet, cámaras que tengamos de seguridad, y ahora la voz.
Entonces, el problema viene cuando un paquete de voz sale de una red. Imaginamos que es una clase C estándar que montaría, por ejemplo, una DSL de un operador y te dicen, bueno, pues tú tienes tu red 192.168.1x y estás haciendo una llamada a otro teléfono que está igual en otra red, detrás de otra IP pública, y también coincide, es 192.168.1, lo que sea. Cuando los paquetes de voz llegan de un lado a otro, se produce una confusión, porque el paquete tal como lo recibe el otro se me está viniendo de mi red local, no me viene de una IP pública, no me viene de fuera, me viene con una encapsulación que si leemos el paquete pone que viene from, por ejemplo, Tesla, y es 192.168.1.10, tú, Marconi, y por ejemplo es 192.168.1.11. Entonces pensarían los dos que están en su propia red local. Eso en la voz le afecta un montón. Entonces, una manera que encontró con el IAX es encapsular dentro del paquete cuál era la IP que él tenía local y cuál es la IP con la que él sabe que está públicamente. De tal manera que el otro, cuando conteste, sepa que tiene que contestar a esa IP pública, aunque le venga con un paquete de la IP local. Aparte, eso solventó otro problema también que había con el NAT, que es en sí, tú tienes un puerto para la señalización, para decir, te estoy llamando, te estoy reteniendo, te voy a colgar, y otro puerto por el que sale el stream de la voz, y otro puerto por el que te viene el stream de la voz. Es decir, para una conversación gastaríamos 3 puertos en un lado y otros 3 puertos en el otro lado. Eso, cuando tienes múltiples conversaciones dentro de una red contra otra red que tienes múltiples conversaciones, el firewall lo descolocas, le estás haciendo mover muchos puertos y además con paquetes de voz que son en tiempo real. Aquí no es como un gráfico, por ejemplo, transmitiéndose en una página web, sino que los paquetes de voz van sobre UDP y en tiempo real y no hay retransmisiones. Si un paquete es erróneo o no llega, se descarta. No da tiempo. Imaginemos que yo estoy hablando, se codifica hola, cuando llega al otro lado no puede llegar antes el la que lo, porque si no sería inteligible para otra persona la conversación. Entonces, si se ve que llega más tarde el o que el la, se descarta directamente, solo se oiría la. Ese paquete quedaría anulado. Entonces, una de las cosas que hizo en IAS es añadir un soporte para saber cuándo los paquetes estaban llegando correctamente, en qué orden, si hay jittering, varias cosas que le afectan a la voz. Y además, hizo una cosa muy inteligente y es, si yo tengo una conversación en esta red y quiero hablar con esta otra red y ya establezco una señalización, ¿para qué quiero volver a transmitir toda esa señalización de esos paquetes IP de esta red a otra red en otra conversación? Si ya lo estoy haciendo en la primera. Entonces, lo que hace es aprovecharse de que ya tiene una conversación establecida y en la segunda, en vez de gastar todo el ancho de banda en señalización más voz, solo gasta la voz. Un ejemplo. En una conversación normal en sí, imaginemos que llama al punto A al punto B, pues esa primera conversación ocuparía 64K. Si ponemos otra segunda conversación, serían otros 64K. Serían 128K para las dos conversaciones. Bien, ¿cómo sería en IAS? En IAS la primera conversación ocuparía 64K, pero la siguiente conversación no ocuparía 64K, porque ya comparte la señalización con la primera, solo iría la voz, y la voz en verdad no ocupa 64K, ocupa mucho menos. Entonces, por ejemplo, empleando un códec como puede ser GSM, solo ocuparía 12K. Entonces, imaginaros, donde metemos dos conversaciones SIP, en IAS podemos meter múltiples conversaciones. Cuanto más crece el número de canales, más aprovechamos el ancho de banda. Ahora imaginaros que no estamos en un sitio donde tengamos mucho ancho de banda, como no es una red local, sino que estamos en una empresa que está en un polígono, que tiene una conexión bastante pobre, a lo mejor una DSL normal y corriente, 3 megas de bajada, 512K de subida. El hecho de poder meter, en vez de una conversación, sino 5 conversaciones, le supone un gran ahorro. A lo mejor no tiene ni acceso a comprar más ancho de banda, pero si lo tuviese no tendría por qué hacerlo. Podría aprovechar el ancho de banda que ya dispone. El siguiente protocolo es el más empleado dentro del mundo de las telecos, que es el H323. Es un protocolo sumamente complejo. Se pensó de operadores para operadores. Lo contempla todo. Lo hace todo muy bien. De hecho, también que no contempla que haya NAT. Todo tiene que ser IPs públicas. Claro, soy un operador. Yo eso del NAT no lo entiendo. Yo tengo todas las IPs del mundo. Pero al margen de ese detalle sin importancia, es muy bueno, está muy bien hecho
pero muy complejo, muy difícil de implementar, muy difícil de depurar, prácticamente en abandono. El otro protocolo que hay todavía sigue utilizándose en cierta manera es el MGCP, que está bastante bien pensado. Es un protocolo en el que todo está centralizado, en el que hay un gobierno central que maneja todos los dispositivos de la voz y que todos saben lo que tienen que hacer gracias a él. Tiene sus puntos débiles, como que si se le cae el controlador, pues se cae toda la red, pero a cambio de eso da una flexibilidad y una comodidad muy grande a la hora de implementar la red. Tú quieres poner múltiples dispositivos, no tienes que ir dispositivo por dispositivo programándolo, sino que el dispositivo puede consultar al coordinador central e indicarle: oye, soy un gateway de voz, soy capaz de unir las líneas telefónicas con la parte de red, y el gateway indicarle: ah, muy bien, pues ya sé que estás ahí, estás en tal IP y vas a emplear tal códec. No tienes que preocuparte de mucho más. Y el último protocolo en Discordia es SCCP, propietario de Cisco. Pronunciado es normalmente Skinny. Claro, Skinny suena en inglés a delgaducho. No sé si habéis visto la película esta de Black Hawk Derribado. Pues si la veis en versión original empieza a quejarse de que hay un montón de delgaduchos por ahí pegándoles tiros al helicóptero. Pues mencionan bastante lo de la palabra Skinny. Skinny también es otra gran maravilla de protocolo. Para mí, de todos los protocolos que estoy aquí exponiendo, quizás es el mejor. Lo contempla todo. Un ejemplo, en SIP se supone que cada punto de la red es inteligencia. Cuando el teléfono, este teléfono quiere llamar a un cellphone que tengo aquí puesto instalado, yo empiezo a marcar las teclas en el teléfono y la red todavía no se ha enterado de nada. El teléfono es el que toma la decisión de si tiene que marcar o no tiene que marcar, si tiene que generar tono o no tiene que generar tono. Sin embargo, en una red Skinny es justo lo contrario, reproduce la red telefónica a la que estamos todos acostumbrados. Cuando nosotros descolgamos el auricular en nuestra casa, automáticamente nuestra central telefónica a la que estamos conectados sabe que hemos descolgado el auricular, porque se cierra el bucle de corriente entre ambos. Y cuando nosotros, lo primero que hace la central es darnos tono. Cuando apretamos una tecla, la central escucha ese tono y dice: vale, quiere llamar hacia afuera. ¿Qué número ha marcado? Tal número. Vale, entonces quiere llamar a una llamada local. Perfecto. Pues le quito el tono y le sigo escuchando cuántos tonos. Ha completado los dígitos de un número local, lanza la llamada. Eso, si os fijáis, hace que toda la inteligencia de la red esté en un punto central, que es la central de telefónica. Sin embargo, en SIP es justo a la inversa. La inteligencia está en el teléfono. ¿Qué provoca eso? Pues que se puede haber caído la central y no haberse enterado el teléfono. Tú descuelgas el auricular, vas a oír tono, vas a marcar las teclas, te vas a creer que estás llamando y a lo mejor la llamada no llega a ningún sitio. ¿Qué provoca así rápidamente? Pues que se caiga la central y todo el mundo crea que sigue teniendo teléfono, no tiene teléfono. Pero también otro problema añadido, y es, en medio de una llamada pulsamos teclas y depende de cómo esté configurado, pues que de repente vienen esos tonos o no. En Skinny esas cosas no suceden. Tú descuelgas el auricular y él por IP notifica a la central: oye, he descolgado el auricular. Ah, vale, pues muy bien. Entonces cambia la pantalla y genera tono. He apretado el 5 y se comunica por IP a la central: oye, que el usuario ha apretado el 5. Pues muy bien, se cambia en ese momento el contexto de la pantalla del teléfono, todo ese tipo de cosas. Con lo cual reproduce muy fielmente lo que es la red telefónica convencional. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene? Que es propietario. Es de Cisco y lo puede emplear Cisco con los equipos de Cisco y se han sacado. No hay más vuelta de hoja. Con lo cual estás cerrado a su mundo y atado con ellos. Entonces, ¿cómo podemos conectar todo esto que os he contado aquí de prisa corriendo sobre códec, pulsaciones de teclas, llamadas del punto A a punto B? Pues con Asterix. Entonces, voy a sacar un momento una consola de Asterix para que lo veáis. Aquí tengo un Asterix corriendo en una máquina virtual. Vale, acabo de reiniciarla así como que olvida la cosa. Quería haber ampliado la pantalla completa y le he mandado un reboot de más por ella. Así que me enrollaré un poquito más aquí mientras esto se reinicia. Bueno, para este escenario lo que he traído es un Asterix montado en una máquina virtual, en este portátil. Corre perfectamente en cualquier portátil con pocas prestaciones. Instalas cualquier servidor de máquinas virtuales
VirtualBox, VMware, Xen, lo que os sentáis más cómodos. No hay prácticamente problema en ejecutarlo en esa máquina virtual. Os digo de montar una máquina virtual porque si lo vais a hacer en un portátil, normalmente será porque el portátil que tú empleas normalmente, no es un portátil que vayas a dedicar para una centralita. Una centralita es una cosa que está 24/7 encendida, nunca se apaga. No existe ese concepto de, no, es que a partir de las 9 de la noche apagamos la centralita y ya no puedes llamar por teléfono. Estamos acostumbrados todos que cuando tengamos un teléfono podemos en ese momento descolgar y llamar. Entonces, el hecho de montar en un portátil será normalmente porque lo quieres llevar de un lado para otro, desarrollar o cosas de ese tipo. Por eso os comento lo de que podéis implementarlo sobre cualquier máquina virtual. Y de hecho, así puedes tener varios Asteris y simular contextos en el que pases una llamada de un Asteris a otro, ver cómo se comporta la red, qué tráfico está pasando y este tipo de cosas. Bueno, gracias a Dios esto ya parece que va arrancando. Entonces, ¿cómo se instala Asteris? Bueno, Asteris es sumamente sencillo de instalar. En verdad, son como... Depende de lo que quieras instalar, pero entre 3 y 4 paquetes. Si no vas a conectarte con la red telefónica ni quieres ciertos extras, es un paquete. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que un par de make install lo tienes rolando. Así de sencillo. Tal como viene, ya te viene con unos ejemplos para que tú veas cómo puedes hacer una llamada. De hecho, una anécdota, y es que hay una extensión que la primera vez que lo instalas, si tiene salida a internet en la máquina en la que lo has instalado, dentro del plan de marcación de esa centralita que viene por defecto como demo, hay una extensión que llama directamente a Digium, que es el fabricante de Asteris. Y una noche, anda, mira, si aquí hay una extensión, llamo, y claro, eran las 9 de la noche o así, primera hora en Estados Unidos, Digium, dígame, perdón, lo siento, o sea, llamó él solito a casa, por decirlo de alguna manera, y saltó a la centralita de Digium, atendiendo la llamada. Vamos a entrar aquí ahora. Entonces, manera de iniciarse en Asteris de una manera rápida y sencilla, en el caso de que no seamos unos grandes gurús de sistemas operativos o que no nos defendamos bien con Linux o algo similar. Hay unas distribuciones que nosotros llamamos enlatadas. No son muy recomendables para empezar porque te dan un tal capa de abstracción sobre el Asteris que al final no lo ves, no lo tocas. Se convierte en una interfaz gráfica, una página web en la que tú vas dando de alta tus extensiones, vas dando de alta tus líneas, pero no te enteras de lo que está pasando por abajo. Entonces, cuando pasa algo de verdad, lo has perdido, no sabes qué es. Y además, todo lo hace con macros, unas macros enormes. Cuando tienes que tocar alguna para quieres cambiar algún comportamiento, un mensaje que quieres que te dé o alguna cosa, es muy difícil de depurar. Cuando lo haces nuevamente en Asteris, lo haces muy simple. La sintaxis de Asteris es sumamente sencilla. Entonces, vamos a ver primero si tenemos calidad de internet aquí. Sí, ¿vale? Con lo cual todo debería volver a funcionar. Bueno, aquí vemos una consola normal de Linux en modo texto, no tiene más. Y para invocar la consola de Asteris, pues lo único que tendríamos que hacer es Asteris-R y ya estamos en la consola de Asteris. Ahora, por ejemplo, podríamos ver cuántos teléfonos tenemos registrados. Con este sencillo comando vemos que tenemos dos teléfonos registrados, la 201 y la 200, y que hay enlaces definidos a los que no es capaz de alcanzar, que son tres centralitas, pero no estarán ahora en su red, pero que en el caso de tenerlos podríamos hacerlo. Volvemos al tema de la instalación. ¿Cómo haríamos para instalar Asteris? Instalamos nuestro Linux favorito, ya sea Debian, Red Hat, Fedora, CentOS, Ubuntu, lo que más nos guste. En la gran mayoría de las distribuciones están en el propio repositorio. No lo recomiendo porque las versiones que hay instaladas, las versiones que hay en los repositorios suelen ser versiones muy estables, muy antiguas. Entonces, pero bueno, si es por aquello de facilidad y comodidad y no querer complicarse al principio, pues ya sabemos todos, apt-get o uninstall, lo que más nos guste. Distribuciones enlatadas, pues bajarse el CD, meterlo en una máquina, arrancar de él como cualquier sistema operativo, es decirle a la BIOS que arranque del CD-ROM, next, y al final de ella acabamos.
unos Linux, con todos los paquetes necesarios para que eso funcione, algunas utilidades como puede ser DHCP, TFTP, DNS y cosas de ese tipo para ayudar a todo lo que es la red, y el Asterix instalado. Y nos da un entorno gráfico basado en web. Le vamos a la IP de la centralita, ponemos en un menú web donde podemos configurar la centralita. Por ejemplo, voy a enseñar este. Esta de hecho es una distribución de esas enlatadas que os digo. Entramos aquí y esto sería lo que vería un usuario normal y corriente. Y si entramos en el modo administrador, pues aquí tenemos desde, por ejemplo, podemos ver cuál es el estado de la centralita. Dice que están todos los servicios corriendo, tienen un inicio disponible, cómo andamos, digamos, de rendimiento de la máquina. Con un simple vistazo, para alguien que no entiende mucho, ve todo verde, todo disponible, vamos bien. Ahora queremos configurarla. X, Settings, y aquí nos ofrece un sencillo menú donde podemos configurar nuestras extensiones. Bueno, nos venimos aquí a Extensions. Aquí tenemos las extensiones que hemos visto antes que existían, que estaban registradas, la 200 y la 201. Aquí podemos, por ejemplo, ver esta. En este caso es este teléfono. Y crear una extensión sería tan sencillo como pues, añadir extensión, de qué tipo. Claro, lo que os decía antes, Asterix soporta varios protocolos. Decimos que, por ejemplo, de tipo SIP. Y aquí le diríamos, por ejemplo, pues quiero crear la extensión 202. Y quiero que me muestre el nombre cuando llame a Alicia, no que le va a mostrar al resto de las personas cuando esa llamada salga hacia afuera. Y de contraseña, esta extensión va a tener, recordar que esto es por red, entonces en caso de que esté en internet y nuestra centralita está en una IP pública, si creamos una extensión y no la ponemos una contraseña, cualquiera podría conectarse a esa extensión y hacer llamadas a nuestro cargo. Con lo cual normalmente se le protege con una contraseña. En este caso pues nada, vamos a poner una cosa de ejemplo. Y ya está, ya hemos creado una extensión. Entonces, esto me lleva a dos cosas. Una, fijaros con qué facilidad acabo de crear una extensión. Ahora mismo está aplicando los cambios. Si nos vamos aquí al Asterix, veremos que está recargando toda la configuración, que es todo eso que habéis visto subir para arriba. Ya acabo de cargar la configuración y ya tenemos nuestra extensión disponible, Alicia 202. Si nosotros llamásemos, si ahora mismo no sé, alguien conecta esta extensión, podría llamarnos. Pero, importante, una, la hemos hecho de manera muy sencilla. No hemos tenido que llamar a algún técnico especialista en centralitas, nada similar, del fabricante de nuestra centralita, porque cada centralita es un universo, sino que nosotros de manera sencilla y cómoda hemos podido crear la extensión. Y dos, hemos seguido un estándar abierto, que es SIP. ¿Qué implica eso? Que nosotros nos podemos comprar cualquier teléfono que sea SIP. Tú te compras una centralita, imaginemos que pues, por capacidades, precio, te encaja un determinado modelo y marca, adquieres esa centralita. Muy bien, viene un señor, te la instala, la pones en marcha, empiezas a usarla, fantástico. Pero llegas 3 años después y dices, quiero comprar otro teléfono más porque gracias a Dios mi empresa ha crecido y voy a contratar un puesto más. Pues te implica llamar al fabricante de tu centralita normalmente, porque las extensiones son propietarias de las centralitas, en el caso de las digitales. Con lo cual te llega el fabricante y te dice, mira, tú quieres un inalámbrico, ¿verdad? Pues es que el inalámbrico para mi centralita son 400 euros. ¿Cómo? Si yo me puedo comprar un deck normal y corriente en cualquier gran superficie por 20 euros, sí, pero es que no es compatible conmigo. Los que son compatibles conmigo son de mi marca, este modelo. Perfecto. Con lo cual tienes que pagar lo que ellos te digan. Te tiene cazado, vamos, en una palabra. Fantástico. Con lo cual, y además, eso implica otra cosa, y es, ¿qué pasa si dentro de 7 años, por ejemplo, 10 años, 5 años, tu modelo de centralita ha sido descatalogado, el fabricante ha abandonado completamente esa línea, o peor aún, el fabricante ha cerrado, pero que no se dedica a eso? Te quedas vendido, es decir, dependes completamente de ese fabricante.
para lo que él te quiera cobrar, para lo que él te quiera vender y para todo. Mientras que en el caso de ser un estándar abierto, puedes emplear cualquier implementación de las que hay en el mercado y beneficiarte de la competencia. El precio de los teléfonos progresivamente, según se va vendiendo más, va siendo más fabricantes con nuevas prestaciones, pasa como todo, va bajando su precio. Entonces un teléfono SIP de gama baja, hace poco, hace 2 años aproximadamente así, estaba en el entorno de los 100 euros, vamos a ver aproximadamente, y ahora los encuentras en el mercado en el entorno de los 60 euros. Y suma y sigue. Los teléfonos de gama alta están en el entorno de los 300 euros, ahora están en el entorno de los 100 y poco. Entonces, con lo cual, a ti te va abaratando tus costes de mantenimiento y no tienes dependencia del proveedor ni del fabricante en ningún aspecto. Ni tanto de esperar a su soporte, ni cómo implementarlo, nada por el estilo. Eso no implica que tú no te quieras complicar la vida y decidas contratar a un técnico a que venga a hacerte las cosas. A lo mejor dices, oye, que mira, yo me dedico a hacer zapatos y mi negocio es hacer zapatos. Yo no quiero aprender nada de telefonía. Bueno, muy bien. Quédate con la ventaja de que puedes beneficiarte de utilizar cualquier teléfono del mercado. Quédate con la ventaja de que estás hablando de una centralita que habla protocolos abiertos y que con lo cual puedes integrarte con montones de proveedores en el mercado, no con un proveedor en concreto, en vez de coger una centralita propietaria, aunque luego sea otra persona la que te lo mantenga, te lo lleve, lo que sea. Tema del Asterix, si es IP, habla SIP y es un software, y corre en un servidor. ¿Qué pasa? ¿Que se puede integrar con otras cosas? Pues claro que sí, se puede integrar con todo prácticamente. Entonces, volviendo a la presentación, voy a ponerla en... Jorge, un segundo y cambio la cinta. Vale, me paro aquí. Cuando quieras. Venga. Bueno, pues, ¿cómo podemos conectar Asterix con el resto del universo? Bueno, pues no sé si habéis programado en HTML, había una cosa muy común hace unos años que eran los TGIs, que era algo que te permitía ver variables del entorno, de qué estaba haciendo por ejemplo, el usuario, con qué navegador te venía, con qué sistema operativo, qué IP tenía de sesión, etc, etc, etc. Pues en Asterix pasa algo similar. Tienes un puerto abierto donde tienes disponibles varias cosas, que es el Asterix Manager, y ya además tienes otra manera de que él directamente interactúe con el sistema operativo. Es decir, que desde medio de una llamada tú puedes lanzar un programa. Ese programa puede estar hecho en lo que más te apetezca, en PER, en C, en HP, y lo que está haciendo es una llamada, una aplicación, entonces le da igual, él no sabe lo que está llamando, simplemente estándar input, estándar out. Yo la llamo, le paso unos parámetros y espero el retorno, si le he pedido que tenga retorno. Eso es el AGI normal y corriente. Cuando se empezó a emplear AGIs, se descubrió una problemática, y es qué pasa si ese AGI hace una cosa muy pesada, o bien se puede quedar bloqueado. Imaginaos que ese AGI, por ejemplo, consulta una base de datos y esa base de datos está corrupta o está muerto el servidor de la base de datos o lo que sea. Entonces tenemos los fast AGI, y luego por último tenemos otro miembro más de la familia, que son los DIT AGI. Y estos AGI lo que haces es lanzarlos cuando la llamada se ha muerto, cuando tú has acabado la llamada. Imaginemos, por ejemplo, que queremos tener un repositorio de todas las llamadas que se han hecho y apuntar el origen, el destino, una descripción de la llamada y cosas de ese tipo. Entonces lo que haces es, cuando acabas la llamada, pues se llama DIT AGI, lanzas esto diciendo, oye, apunta en tal base de datos este origen, este dato, este otro dato, este otro dato, o simplemente cuando acabes la llamada, esto por ejemplo de su saldo se está acabando, pues puedes consultar la base de datos y decir, oye, que a este usuario le quedan menos de 10 euros, pues en lo que cuando cuelga la llamada le devuelves otra llamada diciéndole, le avisamos que su saldo está bajo, cosas de ese tipo. Entonces, esto es un AGI. Un ejemplo de AGI es un trozo de AGI. De hecho, es con lo que está hecho casi todo lo que vais a ver después. Está hecho en PHP, que yo no soy desarrollador, lo siento, no me gustaría, estoy en ello, pero no. Entonces, para mí PHP es una cosa que puedo leer muy fácilmente y que es fácil de usar. Entonces, aquí si os fijáis, lo único que hace es crear una conexión, un socket, hacia un IP en concreto, que son los dispositivos que tengo aquí por encima de la mesa, y establecer al puerto 23, al puerto de tele normal y corriente, y establezco un canal
simplemente del texto que yo envío del Asterix hacia el dispositivo, y lo que el dispositivo escribe me lo envía al Asterix. Ya está. No, es como si hubiese, digamos, un puerto de serie entre ambos dispositivos, nada más que por IP. Así de sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas cosas? Pues un ejemplo, por ejemplo, de lo que podemos hacer. Y es, en este caso, no sé si se va a oír muy bajo, lo siento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo desde el sofón, que tenemos altavoces en el portátil y a lo mejor se oye con mayor... Para encender luces o apagar luces, ¿Mejor? utilice el teclado de su teléfono. Pulse el 1 para encender luces, 2 para apagarlas. Cuelgue el auricular para finalizar. Entonces ahora sacamos el teclado del teléfono, lo tengo aquí, y entonces lo único que he hecho es establecer un socket con este Arduino que está aquí y mandarle un carácter diciéndole, oye, activa ese relé. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, es decir, le mando otro carácter, este Arduino, lee que le ha llegado ese carácter y apaga ese relé. Fijaros de qué manera más sencilla hemos hecho una unión entre una centralita y el mundo físico. Es decir, aplicaciones, por ejemplo, imaginaros que estás en una oficina, tienes la puerta relativamente lejos, o a lo mejor en un chalet, de ese tipo que tienes una puerta exterior. Podrías abrir la puerta de tu casa o la puerta de tu oficina desde el teléfono. Es decir, llama a alguien a la puerta, llamarías una extensión y abrirías la puerta de tu casa. Para hacer eso necesitas tu centralita, que es de software libre montada en un servidor, y algo tan sencillo como un Arduino, una placa Ethernet, en este caso, porque no me he querido complicar la vida, una placa de relés y unas pocas líneas de código. Ya tenemos unidos los dos mundos, el mundo lógico con el mundo físico, y de ahí ya al universo y más allá. Entonces, vamos a ver un poco unos ejemplos más, y es, por ejemplo, este otro. Bienvenido a Asterix-Cam. Utilice el teclado de su teléfono para mover la cámara. 2 para subir, 8 para bajar, 4 para girar a izquierda, 6 para girar a la derecha, el 5 para volver al centro. Bueno, en este caso tenemos una sencilla cámara CMOS, muy económica, muy sencilla, que nos podría valer perfectamente para grabar o dar seguridad a cualquier sitio, pero que le hemos puesto unos servos que comandamos por un Arduino y también por red, y la podemos manejar desde nuestro teléfono. Es decir, yo cojo ahora, saco el teclado de mi teléfono y, como veis, estoy yendo a la cámara. ¿Ves? Entonces, de una manera muy sencilla, económica, hemos motorizado una cámara de bajo costo y la estamos comandando desde cualquier teléfono. Recordad que esto es una centralita, o sea que podría estar viendo esta cámara por internet y podría estar manejándola desde el teclado de mi teléfono, simplemente mandando unos tonos. No tiene más vuelta de hoja. Sí. Pues ahora, por ejemplo, 5 la volvería a origen. Y ahí tenemos otra vez. ¡Saluda a la cámara! Entonces... Sí. ¿Qué tipo de seguridad tiene de, por ejemplo, si llama alguien a la centralita, por ejemplo, para lo que habéis dicho, para abrir la puerta? Si llego yo, por ejemplo, a tu casa, llamo yo y digo de abrir, ¿de alguna forma? Bueno, en este caso, porque lo que tú has dicho es, has venido a mi casa, has cogido un teléfono. O sea, no, como decías, que cuando llegues a tu casa puedes desde tu teléfono abrir, es un teléfono que ya... Un teléfono de dentro. Bueno, esto, como cualquier centralita, tú puedes restringir tus contextos, por decirlo de alguna manera. Es decir, quién puede llamar a dónde, quién puede llamar a qué. Ahora mismo, a modo de ejemplo, no he establecido ningún tipo de contraseña para emplear ninguna extensión. Puedes poner, por ejemplo, una contraseña del tipo de: si quiere usted realizar esta llamada, marque su clave, por favor. Marcarías un ping, si es correcto, entonces te dejaría cursar el resto de la llamada.
se suele perder mucho cuando la llamada no se realiza desde dentro de tu red, sino desde fuera de tu red. Es decir, por ejemplo, a un teléfono que está en tu LAN, lo consideras una zona segura, pues a ese le dejas entrar a cualquier lado. Un teléfono que no está en tu LAN, por ejemplo, una llamada que ha venido de fuera, una persona que por el móvil, por ejemplo, te ha llamado a tu casa, no le dejarías normalmente hacer eso de ninguna extensión externa sin haberse autenticado previamente. Entonces, eso me lleva, y luego os enseño otra cosa, y es, por ejemplo, vale, mira, en este caso os enseño. Esto es un enlace de móviles. Esto lo que hace, dentro de lo que tienes un móvil, normal y corriente. Lo que simula es una línea telefónica como la que tenemos todos en nuestra casa. Esto es muy común de encontrar en las centralitas de las empresas, sobre todo hace unos años, para poder hacer llamadas a los móviles a coste de móvil. Era enchufarle una línea móvil a tu centralita, pero todos sabéis, hace unos años era muy barato la llamada de móvil a móvil, pero muy cara la llamada de fijo a móvil. Entonces lo que hacías era colocar un enlace de estos de móviles en tu centralita se creía que estaba llamando por una línea normal y corriente, pero en verdad estaba llamando a través de este móvil. Y a la inversa. Es decir, tu familia o tus empleados o los empleados de tus compañeros podían llamar desde su móvil de empresa a otro móvil de empresa a coste, normalmente, en el caso de móvil de empresa, a un coste muy bajo, de móvil a móvil, un grupo cerrado de amigos o de empleados, sin tener que esa llamada de fijo o sea, de móvil a fijo, un coste elevado. Entonces, esto que estás a su lado es un enlace, lo que mencionaba antes, de línea, un conversor de línea analógica a IP, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite unir ambos mundos. Un ejemplo, y es, imaginaros que yo estoy en mi oficina, me llama un compañero, en este caso esta es la extensión 200 que estoy marcando, el teléfono suena, vamos a ir, hola, sí, bla, 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 ahí ha quedado la cosa, ¿no? Ahora, imaginemos que yo me voy de la oficina, ¿de acuerdo? Entonces, la típica tarjeta que hay en muchas oficinas para abrir la puerta, esto es un lector de RFID, un tag de RFID, ¿de acuerdo? Entonces yo ficho como que salgo de la empresa. Ya he salido por la puerta, se ha abierto la puerta, he salido, me he ido y me llama un compañero, pero él no sabe que yo estoy fuera de la oficina, ¿de acuerdo? Entonces llega otra vez el compañero y me llama a mi extensión. Entonces, ahora es la centralita la que sabe, porque le ha informado el sistema de control de accesos, que yo estoy fuera. ¿Qué está haciendo? Sacar una llamada por el enlace de móviles. Porque lo que ha hecho ha sido automáticamente decir, si no está en su sitio, está en su móvil. Entonces, automáticamente, ¿qué hace? Sonar mi teléfono. ¿De acuerdo? En este momento, pues no. Hola, sí, no. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la llamada. Entonces, vuelvo a la oficina, por ejemplo, al día siguiente o más tarde o cuando sea. Yo ficho a la entrada de la oficina, he abierto mi puerta. Y entonces el sistema de control de acceso ha notificado a la centralita, oye, que esta persona ya está dentro del edificio o dentro de la ubicación, por lo cual si alguien me vuelve a llamar, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a sonar mi teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, ahora imaginaros que esto lo tendríais que hacer con una centralita tradicional, la típica centralita que va por un lado la centralita y por otro lado la voz y por otro lado los datos. Pues complicado, un gran desarrollo. Aquí es tan sencillo como que el sistema de control de accesos le mande una trama a la Asterix diciéndole, oye, tal número, tal desvío. Ya está, no gran desarrollo, no gran... Entonces, proseguimos un poco, que me he desviado de la presentación. Todo esto, si os fijáis, parte de las Asterix lo he hecho con Arduino. Vamos a hablar del otro gran protagonista aquí de la tarde. Entonces, todo empezó con esta placa, que es el Arduino. Esto es ya una prehistoria, esto es un Arduino serie. Yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos roto 200 Arduinos, pero no habíamos visto nunca un Arduino serie. Entonces,
Arduino es este pequeño microcontrolador que todos conocemos, con esta disposición en la placa, y que es hardware abierto, es decir, sus especificaciones, sus esquemas, su código que está embebido, todo está publicado en internet y puede acceder cualquiera a ello, puede reproducirlo y demás, y puede colaborar si quiere y ayudar a su mejora y ampliación. Entonces, ¿qué hemos hecho con Arduino? Pues todo lo que habéis visto aquí. O sea, fijaros, de esta sencilla plataforma, muy barata de adquirir, muy sencilla, muy fácil de programar, un entorno de desarrollo bastante potente y fácil de manejar. Yo, como comentaba antes, no soy un desarrollador, no programo. Puedo hacer mis pequeñas cosas en Arduino, como los ejemplos que habéis visto aquí. Entonces, no sé si muchos conocéis la historia del Arduino, que se creó en una universidad en Italia para artistas. Lo que se buscaba es que pudiesen dotar a sus obras de cierta interactividad. Y al final pues surgió esta cosa. Con estas personas estuvieron implicadas en su desarrollo. Yo creo que el que más conocemos todos aquí presentes es a David Cuartieles. Le pregunté por qué tenía esta cara demacrada aquí en la foto y me dijo que es que su hija había nacido unos días antes y las horas de sueño en todos esos días las podía contar con los dedos de una mano. Le dijeron, ¿tienes que venir a hacer una foto? Vale, no me voy a enterar que me han hecho una foto, pero yo me pongo ahí, no pasa nada. Entonces las cifras son asustantes, más de 300.000 Arduinos vendidos oficiales. Si sumamos los crónicos, pues debemos de estar más del 1.000.000. ¿Dónde se usa? Pues yo creo que se usa ahora mismo en todos los campos de la ciencia y del arte. Me he quedado sorprendido hace poco en otro sitio donde estaba. Una persona especialista en desarrollo de temas visuales y estaba integrando un Arduino con un Kinect de Microsoft para que su obra cambiase en función del punto donde lo mirases. Estaba aprendiendo cómo se instalaba el IDE de Arduino, empezando de cero, pero ella sabía lo que quería hacer, dónde quería llegar, pero no cómo hacerlo, pero le habían dicho, tienes que hacerlo con Arduino. Y estaba encantada con la plataforma. Entonces, hay 200.000 proyectos. Esto yo he puesto aquí simplemente los 3 así que considero sitios interesantes para echar un vistazo de donde podéis encontrar proyectos bastante chulos. Así que yo creo que después de esto pues ya tenéis en mente que Asterix, Arduino, nota mental. Así que, pues nada, ya sabéis, esta combinación supera con la capa. Increíble. Hardware abierto, software abierto, voz en abierto, tenéis todo disponible para vosotros. Solo comentaros una anécdota. Cuando yo empecé la voz hace muchos años, con centralitas de fabricantes propietarias, el puesto de voz de un operador estaba en el entorno del 1.000.000 de pesetas. O sea, un puesto de teléfono, un teléfono dedicado a recibir llamadas en un call center y que tuviese una integración con el ordenador donde quedase registrado las llamadas que hacía, las llamadas que recibía, y tuviese una integración de tal manera que, por ejemplo, cuando entrase una llamada se abriese un expediente, estaba en el entorno entre unas cosas y otras de 1.000.000 de pesetas. Que se dice pronto, cuando dices, monto un call center, 12 personas, y dices, bueno, es que esas 12 personas, aparte de su sueldo y su hardware que he tenido que adquirir, me he plantado en 12 millones de pesetas solo para hacer eso. Y ahora lo podemos hacer, si te lo sabes hacer tú mismo, de manera gratuita, y si no, con un software que nadie te va a decir dentro de un año, oye, que tienes que robar una licencia, que caduca, que tú no has comprado el software, que solo tienes un derecho de uso. Entonces, os he enseñado antes todas las cosas de integración, le he dado un poco la vuelta, excepto una cosa. Botanicals. Botanicals es el primer ejemplo que enseño ahí. Entonces, Botanicals originalmente era esto. No era esta placa con forma de hoja tan chula. Era un poquito más fea, más cuadrada, y eran un par de clavos, pero literalmente un par de clavos, suena. Y funcionaba de una manera muy sencilla.
los dos clavos los metes en la maceta, viene ahí, y lo que hace es pasar una pequeña corriente por la tierra. Y en función de la humedad que tenga la tierra, tiene una conductividad o tiene otra. Entonces, cuando la conductividad bajaba a cierto punto, significaba que la tierra estaba seca. Entonces, ¿qué hacía? Lanzar un evento por unos saguis que os he contado antes al Asterix, y el Asterix decía, ah, tengo que hacer una llamada. Entonces te llamaba al móvil y decía, ostras, si me está llamando, es que la planta está seca. Entonces por ahí viene lo del Botanicals. Esto fue evolucionando. Ya lo hicieron un poquito más chulo, ya con forma de hoja, más elegante. Y al final, claro, se dieron cuenta de una cosa, no todo el mundo tiene un Asterix o dispone de un Asterix. Entonces lo que hicieron fue que en vez de lanzarte una llamada, lo que hace es publica un tweet, tuitea, en una palabra. Entonces ahora, por ejemplo, pues aquí tenéis la planta de Sandra lanzando sus tweets de pues estoy demasiado mojada o me falta agua, lo que vosotros queráis. O sea, puedes ponerte umbrales y te va mandando tweets en función de esto, te lo mandan así. Cuando lo compras el kit, si no te lo tienes que publicar en internet, o sea, te lo quieres hacer, te lo puedes hacer tú, pero chulo y lo guay es comprarte el kit, te lo mandan así. Todavía siguen respetando lo de las llamadas y siguen teniendo aquí el auricular y todo ese tipo de cosas. Te mandan esto en esta bolsita, todo como el desmontado para que te lo montes tú, y una cuenta de Twitter. Viene ya aquí una cuenta de Twitter, una contraseña, y entonces esa cuenta de Twitter va asociado a tu Botanicals. De tal manera que no tienes que hacer nada más que directamente lo montas, lo ensamblas, lo conectas, lo pinchas en tu planta y dependiendo de cómo esté te mandan tweet o te manda otro. Entonces, un ejemplo muy chulo y muy agradable de usar es, por ejemplo, en una pequeña oficina. El típico cactus o el típico ficus que hay en una oficina, pues lo puedes poner y de tal manera que nadie tenga que estar pendiente de si tiene agua o no tiene agua. Simplemente cuando se queda sin agua manda un tweet y la gente que esté suscrita a esa cuenta de Twitter puede recibir de, oye, que le falta agua a la planta, voy a regarla. Entonces, y eso me lleva luego, más adelante os contaré lo de Internet de las cosas. Lo del control de presencia, bueno, ya me he contado antes en la presentación, le he dado un poco la vuelta, os lo he contado. Entonces, aquí os un poco más en esquema cómo va. Y es que hay un Arduino al que tiene asociado por un puerto de serie y un lector de RFID. Ese Arduino a su vez está unido por puerto de hecho en concreto es vamos a ver, este que está aquí. Aquí dentro hay un Arduino con este lector de RFID y está unido por Ethernet, y la alimentación del lector RFID simula ser el control de accesos de una oficina. Bueno, de hecho podría ser el control de accesos de una oficina, simplemente ampliar la base de datos. Y va conectado a ese Asterix, que a su vez tiene conexión con la línea telefónica, y de tal manera que puede hacer o bien llamadas a móviles o en llamadas por internet o lo que nosotros deseemos. ¿De acuerdo? Lo que antes hemos visto de la cámara, moviendo la cámara, pues nada, es igual, o sea, utiliza un Arduino como interfase entre lo que es el Asterix y los servos. Lo tenemos aquí montado. Entonces aquí vemos una pequeña plataforma con dos servos que nos permite hacer el movimiento de la cámara. Esta es la pequeña cámara hacemos puesta ahí delante, que podemos controlar desde el teléfono, que podemos motorizar cualquier cámara que dispongamos de ella. Y aquí, bueno, si os fijáis, se parece mucho al ejemplo anterior. La única diferencia es que en vez de informar al Asterix de que una persona entra o sale, el Asterix le envía información para mueve esta cámara hacia arriba o hacia abajo. Entonces, una de las cosas que no os he enseñado antes es este sensor de temperatura y de humedad. Entonces, una de las cosas importantes de este sensor, lo voy a abrir para que lo podáis ver, si puedo, ¿sí? Aquí está el sensor, ¿de acuerdo? Es digital, con lo cual digamos que va a envejecer un poco mejor, no va a sufrir tanto la corrosión en sus contactos, le va a afectar a sus medidas, nada similar. Sus medidas van a ser más constantes en el largo del tiempo. Y además es sensor de temperatura y de humedad. Y certificado. Esto es una cosa importante, porque todos los sensores que yo he encontrado son sensores de temperatura y de humedad, pero el fabricante te da un margen de error bastante grande.
y no te dice en qué margen te estás moviendo normalmente. Este fabricante, al contrario, va y te dice, oye, entre esta temperatura y esta temperatura, yo te garantizo que mi margen de error es inferior al 1%. Y entre esta humedad y este otro grado de humedad, mi grado de error es menor del 1%. Y lo certifico que es así, es decir, que tú puedes emplear con mucha garantía que este sensor, la lectura que te está dando, es certera. No es una cosa arbitraria, porque cuando empecé probé muchos sensores y era increíble, en una misma ubicación la humedad no cambia tan deprisa como puede cambiar, por ejemplo, la temperatura, tiene una inercia muchísimo superior. Me daban lecturas completamente diferentes. Entonces, podemos hacer una llamada al Asteris y que llame al sensor y nos informe. Vamos a llamar aquí. La humedad es de 43%. No está mal, estamos en una, digamos, una humedad de confort. Vamos a ver, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es de 23 grados centígrados. Para comprobar que eso es cierto, pues por ejemplo, puedo dejar aquí el dedito encima del sensor un poquito. Si tenéis un mechero mucho, lo subimos aquí. No, no tengo mechero. ¿No? Joder, qué gente más sana somos en este grupo, oye, no fuma nadie, qué bien. La temperatura es de 27 grados centígrados. Ha subido. Entonces, ¿por qué hice esto? Bueno, pues la motivación a hacer este desarrollo vino provocada por la típica disputa que hay en las oficinas o en los sitios donde hay varias personas, y es sobre si hay que bajar el acondicionado, hay que subirle, que si no toca el termostato, que si no te lo baja, etc, etc. Entonces, esto tenía dos vertientes. Por un lado, estar todo el rato recopilando los datos y ver si se producía una disparidad, es decir, por ejemplo, la temperatura subía muy deprisa o la temperatura baja muy deprisa, mandar una alerta, hacer una llamada diciendo, oye, está sucediendo este evento, que es aplicable pues, desde un hogar a un centro de proceso de datos o cualquier ubicación. Y dos, para evitar la típica disputa de si hace frío o hace calor, a cuánta temperatura estamos y quién sube el termostato. Entonces la idea era quitar el termostato de la oficina o de la habitación donde estamos, de tal manera que, por ejemplo, autorizar mediante una clave en una extensión, de llegar a decir, si se llama a esta extensión y se da la clave correcta, podemos subir el termostato. Podemos llegar y decirle al termostato, oye, sube a 23 grados, baja a 21, o lo que queramos hacer con él, ¿vale? De tal manera, también tener ese acceso de decir, oye, ¿hace frío o hace calor en la calle? Pues poder llamar a una extensión y la temperatura en el exterior es de 5 grados. Ah, pues me llevo la chaqueta. ¿De acuerdo? Es una cosa así fácil, sencilla de implementar. Volvemos al tema, es ¿cómo harías eso con una centralita tradicional? Y sin embargo aquí es sumamente sencillo hacerlo. Nuestra centralita de software libre, un poco de electrónica con el Arduino, un sensor, y tenemos nuestra integración con el mundo físico para saber qué temperatura hace. Entonces, volvemos aquí a montar la presentación. ¿Qué se pasó? Y bueno, por último, el que os he enseñado antes era lo de encender y apagar las luces. Esto ya prácticamente es pura diversión. No es... No, tiene utilidad, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, puedes llegar y decir, pues mira, aquí todo chulo, desde el teléfono inalámbrico de casa puedo encender la luz de salón. Porque claro, tú puedes tener una extensión, detrás puedes tener, decir, pues el 1 es la luz del salón, el 2 es la luz del pasillo, el 3 es lo que queramos, la luz de la terraza, cosas de ese tipo. Y también de una manera muy sencilla podemos integrarnos. Y ya por último, para acabar la tarde, Internet de las cosas. No sé si habéis oído hablar de ello, no, sí, quizás. Levanten la mano quien ha oído hablar así algo. Bueno, no vamos tan mal, 50-50. Entonces, lo que os comentaba antes, Internet de las cosas. Si no os importa, os voy a poner un pequeño vídeo que considero que es muy explicativo
past century, but accelerating over the past couple of decades. We've seen the emergence of a kind of global data field. The planet itself, natural systems, human systems, physical objects, have always generated an enormous amount of data, but we didn't used to be able to hear it, to see it, to capture it. Now we can, because all of this stuff is now instrumented. And it's all interconnected, so we can actually have access to it. So, in effect, the planet has grown a central nervous system. So there's about 1 billion people using the internet at the moment, and that's set to grow to probably 2 billion in the next couple of years. And we think that's quite a lot, but over the last 10 years I've been looking at devices being linked up together using networks, so little sensors on things. You know, these temperature sensors and traffic sensors and flow rates of water and how much electricity, all transmitting data. It won't be long, it may even have happened already, that there's more things on the internet than there are people on the internet. That's really what we mean by the Internet of Things. Then you get this sea of data that you just drown in, literally. And there's this triangle that's been quite well documented called the DIKW triangle. It's data, information, knowledge, and the top is wisdom. The D at the bottom is a sea of data, and when we get this data back home and start doing stuff with it, we apply intelligence to it and transform up that stack. So we go from data into information, information into knowledge, and glean some wisdom from that. And that's really what the analytics part of our Smarter Planet story is all about. But the ideal day, I guess, would be that I wake up in the morning and my alarm clock went up at the right time because it had looked in my diary to know when my first meeting was and then backtracked which ferry I need to get and therefore what time I need to get up. The bathroom heater would have been on for half an hour before that time to make the bathroom nice and warm. I'd know that the temperature had been freezing overnight and therefore that to be scraped off my car, so I need to leave the house 5 minutes earlier. And then I'd be getting a notification, perhaps an audio announcement in my car as I drive to the ferry saying, oh, the ferries are running 5 minutes late, so no need to rush, just take your time. All that stuff is being handled by autonomic systems of little agents looking out on my behalf for the things it knows I want to do, just making me aware of what's going on so that I can plan my day accordingly. So the system of systems is really what emerges when you start to link these things up. So the fact you've got isolated systems, for example my house on its own, with its energy monitoring and the water monitoring and the detecting if the windows and doors are open, that kind of stuff. It's a system, certainly, but it's not a system of systems. But if you start to think about the power grid, first of all, the appliances negotiate with each other. So they say, okay, guys, Andy wants all 3 of us to operate, but it's going to be bad for the grid if we all go on at the same time. So now suddenly we've got systems talking to each other, sort of acting smarter because they know about each other, which overall makes the entire system more efficient. There are more human beings living in cities now, as of last year, than ever before in human history, and that doesn't look like a trend that's reversing. Now, for every 4 text messages that a pedestrian sends while walking down the sidewalk she's on is sending an equivalent amount of data. There are sensors all over the place, certainly in the water main. They're registering blockages or not right beneath your feet. Taxis are, broadcasting their position and fare status back to dispatch. Trains and buses are updating their locations in real time, which people are reading on that street corner. A matrixing of services creates a more resilient thing, and we can let a water main blockage speak to the road signals above it and do something quickly before police can get there. Soon enough, we will just expect to be told exactly when the bus will arrive. Look at that complex set of relationships among all these complex systems. If we can actually begin to see the patterns in the data, then we have a much better chance of actually getting our arms around this. That's where societies become more efficient. That's where more innovation is sparked. When we talk about a smarter planet, you could say that it has 2 dimensions. One is to be more efficient, be less destructive, connect different aspects of life which do affect each other in more conscious and deliberate and intelligent ways. But the other is also to generate fundamentally new insights, new activity, new forms of social relations. So you could look at the planet as an information creation and transmission system. And the universe
was hearing its information, but we weren't. But increasingly now we can. Early days, baby steps days, but we can actually begin to hear the planet talking to us. Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, durante años hemos ido creciendo en nuestra capacidad de medir y tomar conciencia de todo el mundo físico que nos rodea. Entonces, ahora el problema que tenemos es conectar todos esos datos y sacar uso de toda esa información. Entonces, sin darnos cuenta, hemos puesto contadores de tráfico, medidores de luz, de agua, de radiación. Tenemos un montón de información que no nos damos cuenta, como por ejemplo el número de personas que se puede calcular aproximadamente por el número de móviles que hay en una antena, y nos permite saber qué densidad de población hay aproximadamente en una zona, de manera dinámica, no estadística, sino saber en un momento dado a qué hora cuánta gente se concentra, cuánta gente se mueve. Es una manera, por ejemplo, de saber si hay atascos. Si tú ves un dispositivo móvil que está moviendo de una antena a otra, puedes asumir que es un coche, o un teléfono en un coche, y si de pronto se queda parado en un punto o empieza a moverse de una manera muy lenta, significa que está dentro de un atasco. Si encima es más teléfonos móviles, entonces es que obviamente ahí tenemos un atasco de tráfico. Entonces, eso viene a ser un poco el Internet de las cosas, que cada dispositivo, cada cosa tiene su conexión. Esto nos ha provocado varios problemas. Uno es el tema de las direcciones IP. Pero bueno, ahora entra IPv6, se supone que va a haber aproximadamente unos 100 direcciones IP por cada átomo de la Tierra. Creo que tenemos solventado el problema por una temporada. No sé si a lo mejor nos quedamos cortos, pero esperemos que no. Lo cual quiere decir que el famoso sueño de Java de que vamos a poder controlar una bombilla por una IP, pues va a estar ahí, va a estar disponible. Y estamos al comienzo de esto. Esto es como cuando empezó Internet y la gente hacía su pequeña página de hola mundo, este es mi gato. Luego fuimos prosperando, fuimos aprendiendo qué podíamos hacer con ello. De pronto alguien inventó Facebook y ya nos volvimos todos locos y descubrimos que podíamos hacer muchas cosas con Internet, aparte de publicar qué bonito está nuestro jardín y muchas más cosas, hacer la compra y cosas de este tipo. Pues esto le pasa un poco lo mismo, es decir, podemos llegar donde queramos llegar. Entonces, hay montones de ejemplos de qué se puede hacer con Internet de las cosas. Os he puesto dos fotos de dos que he visto hace poco, que me han parecido muy interesantes. El de la izquierda, que parece una pastilla de jabón, es un pequeño, una bolita, es para que le dejes en el fondo de tu bañera, por ejemplo, o en el fondo de tu lavabo. Entonces lo que va guardando es un registro de cuánta agua vas consumiendo, de tal manera que tiene un promedio. Y mientras está en verde significa que estás igual que el día anterior o menor que el día anterior. Si se pone rojo quiere decir que acabas de superar tu consumo de agua con respecto al anterior. O sea, te va haciendo ver cómo vas con respecto del gasto de agua, pues lo cual está en un mundo en donde cada vez el agua es más preciada, y que nos conciencia más de que tenemos que utilizar el agua con conciencia y con educación. Pues es un dispositivo muy útil. Veo una cosa sencilla, fíjate, no tiene mucha comunicación con el mundo exterior, aparte de tú visualmente, pero muy útil. Es decir, una cosa que dejas ahí tirada en la bañera y que te informa de cómo vas gastando agua. El otro es de Sony, como podéis ver ahí en el diagrama, en la derecha, que ya, si esto es lo que enseña, me imagino que ellos tendrán más cosas desarrolladas. Y básicamente es para indicarte cómo anda de consumo ese dispositivo que tú has puesto. A lo mejor no te has dado cuenta y te has dejado ese dispositivo encendido y no querías. Lo que tienes que también reporta la red. O sea, tú eres capaz de ver que si está consumiendo o no está consumiendo y puedes decirle pues apágate, enciéndete o cosas de ese tipo. Estos son aplicaciones comerciales, pero nuestro querido amigo Arduino viene una vez más aquí al rescate, y este es un proyecto que está ahora empezando, está en beta, pero es sumamente interesante. Son estos de Sense. Va a empezar el taller de Internet. Es muy chulo porque lo que ellos te hacen es... Va a empezar el taller ¿Tienes un de Arduino? en la, Bien. en la sala de control. ¿Tienes un sensor de temperatura, de luz? Bien. ¿En qué patilla lo tienes conectado el sensor de temperatura? ¿La patilla 4? Bien.
pues tú vas y dices, tengo un Arduino de este tipo, con un sensor de temperatura conectado a esta patilla, y automáticamente te genera el código. Te genera el sketch para que tú lo pongas en el IDE de Arduino, lo subas a tu Arduino y automáticamente tienes todo el Arduino. O sea, ese sketch que te genera va con su propia clave, de tal manera que automáticamente, según lo cargas en el Arduino, ese Arduino empieza a subir los datos a internet, a la página de Sense. Entonces, si vosotros tenéis una sensor de temperatura, pues podéis ver gráficamente cómo va evolucionando la temperatura. Imaginaos que es un sensor de temperatura que he puesto en vuestra casa, pues podéis ver cómo sube la temperatura por el día, cómo baja por la noche, si ha habido un cambio brusco de temperatura, algo similar. Y programar alertas, de decir, oye, si la temperatura se dispara, mándame una alerta y cosas de ese tipo. Entonces, su objetivo es ir a más. Pero lo que me ha gustado mucho ha sido la idea esta de que llegas, le dices, mira, yo tengo tal placa de Arduino, tengo tal tipo de sensor y conectado de esta manera. Y automáticamente ellos te generan el código, como ves, y la verdad es que es muy sencillo el código, muy limpio, muy claro, y está bastante chulo. El otro que hay es Pachube. Pachube es más antiguo. Esto es un pantallazo sacado de ayer. Todo lo que estáis viendo en amarillo son sensores conectados a la red a Pachube, enviando información. Entonces, este sensor que le llevo aquí desde que he venido esta tarde está conectado a Pachube y está enviando la temperatura de aquí de la sala. Entonces, veis que parpadea las luces de red, pues es que está enviando información aquí periódicamente, aproximadamente cada 10 segundos o así, lee la temperatura del sensor de temperatura y lo sube a Pachube. Entonces, como veis, prácticamente están cubriendo el planeta. Varía en función de la hora del día. ¿De acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, me he dejado aquí fuera abierto la página de este sensor de Pachube. Aquí le tenemos y nos indica que está vivo, está live, el iconito verde, que está enviando información de manera continua. Y aquí podemos ver la gráfica, por ejemplo, de pues, anoche cuando lo desconecté, ahora cuando lo he conectado, y aproximadamente pues estábamos en un pico ahora de lo que leíamos antes con el sensor de los 23,8 grados. A la derecha podéis ver que va graficando si quieres la última hora, el último día, la última semana, todo este tipo de cosas. Puedes exportar los datos formato JSON, en XML, en CSV, ese tipo de cosas. Tienen ejemplos en su página web, podéis bajarlos para ver cómo implementar un Arduino. Te puedes crear una cuenta gratuita, puedes mandar los datos que tú quieras. En este caso, en este código, está enviando dos datos, lo que pasa es que solo he puesto un sensor, con lo cual vemos que aquí el dato 0, que es este de aquí, es este de la temperatura, y el dato 1, que está aquí abajo, veis que le está llegando simplemente en nada, en neutro, en cero. No le está leyendo nada, no, pero podrías crearte lo que tú quisieses para que él lo graficase. Otra de las cosas así virgueras que te dan es que te dan una URL, de tal manera que tú puedes integrar este gráfico, por ejemplo, en una página web. Imaginaos que tienes una página web y quieres publicar la temperatura de tu barrio. Entonces coges tu temperatura, coges tu sensor de temperatura, lo dejas fuera, y en tu blog o en tu página, donde tú quieras, puedes meter un pequeño gráfico donde se vaya viendo la temperatura promedio de tu barrio. Están a punto de cambiar, van a hacer el portal mucho más grande, mucho más potente. Entonces, una de las cosas con las que están colaborando mucho ellos es con un laboratorio de Internet de las Cosas de Londres. También hay algo en Madrid, hay varias colaboraciones también en la parte de Nueva York, y están desarrollando, me gustaría ver, no sé si enseñaros la foto, unos huevos, y lo que miden es la calidad del aire. Entonces, es complicado porque medir la calidad del aire, pues tienes que medir la cantidad de óxido nitroso, la cantidad de CO2, la opacidad, varios parámetros, y luego, pues, aparte de eso, la luminosidad, ese tipo de cosas. Entonces, están desarrollando todo. Por un lado, si no recuerdo mal, estoy equivocado, en Londres se está haciendo toda la parte de la electrónica, en Nueva York se está desarrollando la parte de física del huevo, Internet funciona, esto de la colaboración para pasarse las cosas, y aquí están un poco también esta gente de Pachube colaborando. Yo cojo los datos, los publico, los grafico,
y todo ese tipo de cosas. La idea, por ejemplo, es que de manera ciudadana podamos tener unos monitores independientes de los gubernamentales donde podamos ver la calidad del aire. Entonces, me contaron una anécdota que hace poco, imagino que habéis oído de lo de la calidad del aire en Beijing, en China. Por lo visto es demencial, o sea, la gente tiene que ir con un pañuelo y cosas de ese tipo. Y sin embargo el gobierno dice que no, que la calidad del aire es correcta, que no le pasa nada. Entonces los de la embajada norteamericana, aprovechando aquello de que es suelo norteamericano y todo ese tipo de cosas, cogieron y plantaron un sensor en la ventana y publicaban en tiempo real los datos de la calidad del aire justo en la ventana de la embajada de Nueva York, que está en el centro. El gobierno chino, claro, le sentó fatal, le tiraba por tierra toda su... No, la calidad del aire no le pasa nada. Bueno, no le pasa nada, si le llega a pasar algo... de hecho, no sé si hay una fotografía que también la he visto, pero no me acuerdo de incluirla, en la que se ve un avión despegando de Sydney y se ve una fotografía por la ventanilla y se ve claramente el aire limpio y se ve toda la lejanía. Y cuando ese avión llega a China, saca la foto de la ventanilla y no se ve prácticamente más del ala. Pero negro, no por niebla ni por... sino de la calidad, de cómo está el aire, de viciado. Entonces, es una de esas cosas de Internet de las cosas, de como un sensor, tú puedes publicar tus datos en Internet y nos puede ayudar, como decía el vídeo, a ser más eficientes, más útiles con todo. Otro ejemplo que se está aplicando, y este es real, es que en la red, por ejemplo, de saneamientos de Nueva York está haciendo tope. Tienen problemas, ya no pueden. Entonces lo que le están pidiendo a los grandes edificios es que monten su propio depósito de aguas negras. Entonces, en función del estado de la red de alcantarillado, de cómo anda de saturación, le dejan que vuelque directamente o que, digamos, haga de buffer. Es decir, oye, no vuelques a la red de alcantarillado, sobre todo, por ejemplo, en los días de lluvia, que está el alcantarillado ocupado simplemente evacuando el agua de lluvia. Entonces lo que le piden es, oye, cierra la compuerta, no viertas el alcantarillado. Cuando el nivel del alcantarillado baja, automáticamente es cuando le dejan abrir las compuertas. Y entonces en tiempo real se puede ver cómo están los niveles de los depósitos y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya no queda mucho más que contaros. Os dejo aquí un poco las referencias de si queréis curiosear un poco más. Muchas gracias a todos por haber asistido y la atención prestada. Ha sido un placer y bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis que explique algo... Tenemos un par de preguntas. Para. Antes has dicho que cuando se hacían las llamadas desde el servidor Asterix, ¿sí? viajaban por UDP. Sí. A través de otros servidores de Asterix, supongo, y luego al teléfono. Del teléfono al servidor va por UDP también. Del teléfono al servidor, sí. O sea, la voz en general, la voz de voz IP, normalmente va en UDP. Tiene una sencilla explicación. Y es, en una conexión TCP, tú tienes lo que llaman los tres pasos. Es el SYN ACK, ACK SYN, ACK, simplemente para decir, estamos aquí y hablamos. Y luego empezamos a mandar los datos. Y luego, aparte de eso, TCP te implementa una serie de mecanismos para darte confiabilidad de la conexión. Es decir, que si algún paquete se ha perdido, volver a solicitar la retransmisión del paquete, cosas de ese tipo. Ahora tú lo piensas en la voz y dices, vamos a ver, esto va muy deprisa. No da tiempo a hacer nada de ese tipo de cosas. Entonces, el ACK sin ACK sobra. No me da tiempo a hacer eso. Si la retransmisión de paquetes no me va a servir de nada. O sea, si me revuelves a retransmitir un paquete porque se ha perdido, lo voy a desechar porque ya no llega a tiempo. Entonces, se emplea UDP principalmente por eso. Vale, y entonces no lleva ningún tipo de encriptación. Sí, claro, llevas encriptación. O sea, un paquete, la gran diferencia entre un paquete TCP y un paquete UDP es que no llevas toda esa sobrecarga de cuál es el número de contadores de paquete, y todo ese pedazo de cabecera y ese tipo de cosas, pero el payload lo puedes encriptar igual. O sea, no hay ningún problema en encriptarlo. Entonces, igual, además se hace prácticamente igual, o sea, certificados en ambos lados, SSL y todo ese tipo de cosas. De hecho, es una de las cosas que te suelen decir cuando haces una implementación en producción, que lo encriptes. No sé si os acordáis, el anterior ministro italiano antes de Berlusconi, fue un gobierno muy breve de tiempo, cayó por esas escuchas telefónicas. Bueno, pues cayó por esas escuchas telefónicas que eran de voz IP.
sea, no es que les hubiesen pinchado las líneas, hubiese llegado alguien allí con 2 cables a su cajetín de teléfono y hubiese pinchado la línea. No, les esnifaron el tráfico. Fue así de sencillo, no iba cifrado y alguien capturó el tráfico y cogió partes de las conversaciones. Pero no es que sea más inseguro que una línea tradicional, porque yo en mi casa, si descuelgo el teléfono y mi hija se va al otro lado de la casa y también descuelga el teléfono, también oye mi conversación. Otra cosa, yo por ejemplo, si a nivel del red local, si monto unas series, tengo todos los teléfonos que quiera, hablo con quien quiero, pero si envío a través de internet es exactamente lo mismo, tengo que compartir con un Asterix y hablo como has explicado antes. No tiene por qué ser con otro Asterix. Puede ser otra IP y ya está, digo, teléfono. Sí, o sea, lo que te decía, hay gente que le llama al Asterix el pegamento, porque como habla tantos códec y habla tantos protocolos, te permite interactuar entre diferentes sitios, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, imagínate tienes tu red local, el protocolo que tú quieras, el códec que tú quieras, pero contratas con un proveedor de voz IP, que hay ahora múltiples en el mercado, y él te dice, oye, te doy una cuenta SIP, y lo único que hace es te dice, conecta a esta IP con este usuario y esta contraseña. Ya está, o sea, como si fuese una cuenta de correo, no tienes más. Y entonces, para las llamadas a compañías, por ejemplo, si yo quiero hacer desde mi teléfono de voz IP a un teléfono móvil de teléfono. Vale, puedes enlazar lo que te explicaba antes, o sea, con un gateway de este tipo que te convierte de la parte IP, o sea, de la red, de Ethernet, a una línea convencional de teléfono. Esto te traslada a los dos mundos, de los paquetes IPs a la señalización. Y por internet no se podría hacer. Por internet tendrías que contratarlo con un proveedor de voz IP. Entonces, es lo que se llaman ahora ITSPs, Internet Telephony Service Providers. Entonces, tienes varios en el mercado actualmente. Suelen ser muy competitivos en llamadas internacionales. Una cosa que me piden mucho últimamente es ahorrar, bueno, ya sabemos todos cómo estamos, así que aquí hay que ahorrar como sea. Y antes pues no pasaba nada, la gente llegaba, viajaba, roaming y gastaba. No le gustaba, curabas en el breve. Pero ahora con esto de la voz IP puedes hacer una cosa muy chula. Y es, por ejemplo, te vas a Alemania de viaje. Pues muy bien, yo lo que te recomiendo es cuando te bajes del avión o te bajes del tren o de lo que vayas, el coche, lo que sea, te compras un teléfono prepago. Primero, de los primeros operadores que más te guste, que más te... Coges esa tarjeta así, la pones, quedes, miras el número de teléfono y se lo envías a un compañero, por ejemplo, donde tengas tu centralita o tú por internet, entras en tu centralita, lo que quieras. Entonces lo que haces es programar el Asterix para cuando recibe una llamada a ese número no la acepte, la corte, la tire, la rechace. Entonces, pero tú estás viendo que la llamada entra, entonces automáticamente te haces una AGI y cuando veas que entra esa llamada, cortas y devuelves la llamada. Pero claro, esta vez la haces por voz IP. Entonces, en vez de hacerla por las líneas tradicionales y estás haciéndola nuevamente, casi toda Europa tienes operadores que te dan o bien tarifa plana, es decir, que pagas X al mes y tienes toda Europa, parte de Estados Unidos y cosas de ese tipo, o a pocos céntimos. Entonces, claro, tú llegas desde Alemania, llamas, te cuelga, devuelves la llamada por voz IP y a lo mejor estás a 1 céntimo por minuto. O sea que una hora, 60 céntimos. O sea, llamas desde España con un móvil. Llamas desde España, pero estás llamando por internet. Entonces, la llamada es bastante baja. Entonces, lo que haces cuando te devuelve la Asterix la llamada, te devuelve la llamada a tu móvil y tú lo que oyes es tono. O sea, oyes, entonces tú marcas ya el número con el que quieres hablar y ya estás llamando. O sea, por ejemplo, estás en Alemania, la llamada sale a tu Asterix hacia tu móvil en Alemania y tú desde tu móvil en Alemania llegas hasta España y desde España ya marcas por tu red local a donde tú quieras. Entonces puedes estar como en Alemania o puede ser China, Inglaterra, Holanda, donde tú quieras. Entonces, si tienes una tarifa plana o la tienes con la DSL o cosas de ese tipo, pues te estarías llamando a poquísimos céntimos o a céntimo el minuto desde cualquier prácticamente parte del mundo. Con la misma calidad, pues, si te fijas, lo estás haciendo por GSM, es decir, tú tienes un teléfono GSM, la llamada está saliendo desde tu centralita donde estés, aquí en Castellón o donde tú quieras, por tu línea telefónica a tus padres, a tus vecinos. Una manera sencilla, así rápida de... Eso en supuesto caso de que no vayas con nada, o sea, porque imagínate, si vas con un portátil, puedes conectarte con tu portátil, con tu smartphone, así que no hay visto por abrir, por internet, contra tu Asterix que tengas en tu casa, en tu oficina, en tu centro de estudio, donde tú tengas tu máquina,
y serías una extensión más. Es decir, podrías hablar con tus padres o tus hermanos o tus compañeros como si fuese una extensión más, a la que estás por internet donde tú quieras. ¿Alguna otra? Sobre el Internet de las cosas, has hablado que en Madrid hay gente interesada en el asunto, pero ¿a qué nivel? ¿A nivel de toma de datos? ¿A nivel de desarrollo de hardware? Pues lo están haciendo, hay varios, esto tiene, como toda cosa, tiene varias caras, ¿no? Entonces los hay desde que les importa mucho el aspecto humano, simplemente es cómo interactuamos con ello y qué ventajas nos reporta. Los hay que están bastante preocupados por el tema de adquisición de datos y el envío, o del desarrollo de sensores. Entonces, porque también tiene su complejidad lo que os contaba antes de que un sensor de este tipo calibrado a un coste asequible y cosas de ese tipo es difícil encontrarlo, pues igual pasa con ciertos sensores o acceder a cierta información. El otro día, en una de las últimas reuniones que ha habido, pues por ejemplo una persona explicó que ahora se ha aprobado la ley de transparencia de datos, es decir, que podemos ir a la administración y pedirle, oye, dame estos datos. Pero es que ya antes había una directriz europea que obligaba eso a prácticamente todos los gobiernos de Europa y a todos los organismos, de tal manera que tú puedes llegar y decirle, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente, oye, ¿me podrías dar la información sobre las estaciones meteorológicas que están en La Rioja? Por poner un ejemplo, no es exactamente así, porque tenemos multitud de sensores repartidos por todo el mundo, que al final está pagado con dinero público y que esa información es para nosotros, al fin y al cabo, es para los ciudadanos. Entonces, el poder acceder a ella y utilizarla de manera útil y eficiente nos concierne un poco a todos. Claro, la ley dice que podemos acceder a esos datos, no te dicen cómo te los tienen que dar. O sea, que si a lo mejor coges te lo graba en un DVD y te dicen, toma, te las apañas, o te lo dan, yo que sé, en PDF en vez de darte en una hoja de cálculo para que puedas manipularlos, o cosas de ese tipo. Pero el caso es eso, hay varias, hay gente dedicada al tema de eso, otra que no sabe prácticamente de electrónica, pero que le interesa esa interacción a nivel humano, y otra a nivel de los desarrollo de todos los tipos de sensores. Si es que había visto que hay incluso quedadas, ¿no? Sí. Hacen quedadas para montarte tu propio detector de gases contaminantes, a partir del Arduino, donde colocarlo, con Eso es. Y de ruido, por ejemplo. Claro, o sea, todo este tipo de parámetros que de una manera muy sencilla, ya tengo en mi casa, tengo una conexión a internet, puedo con un Arduino puedo emplear de una manera muy cómoda, muy sencilla, puedo hacer un sensor y dejarle ahí publicando los datos. No me cuesta nada que cada minuto, cada 5 minutos o cada medio segundo envíe un parámetro o hacia fuera y que lo pueda compartir con una persona. Él está muy interesado en comunicarse con otras personas que tuviesen sensores para compartir sensores diferentes. Es decir, si yo he montado un sensor de temperatura y tú estás más o menos en mi zona, próximo a ella, a lo mejor la humedad no va a cambiar tan deprisa en una hectárea de terreno. Entonces, pues yo monto la temperatura, monto todo el de humedad y compartamos los datos. Entonces, y de esa manera nos ahorramos que tú te tengas que volver a montar otro de temperatura y yo que me tenga que hacer otro de humedad cuando tú ya lo tienes, cosas de ese tipo. Bueno, gracias a todos. Hay una luz que parpadea. Sí, porque se está terminando la cinta. Otra vez. Bueno, pues... Oye, pues muchas gracias, Jorge. Y gracias a todos los que nos estáis viendo desde casa, muchas gracias por estar ahí. Y esto ha sido todo. Cortamos ya. Hasta luego. Y damos final. Y damos final a Barcamp. Prácticamente sí. Esta es toda, amigos. Con esto